Esta mañana que está terminando ya, me encuentro en Medellín con la investigadora independiente Solastrid Giraldo, muy conocida aquí en Medellín, pero también muy popular en redes sociales, conocida por sus investigaciones con énfasis en los problemas de género, las problemáticas de género, y pues generosamente ha aceptado dialogar con el equipo del Liberatorio, con Jorge Peñuela, en especial, acerca de sus proyectos. Muchas gracias, Sol Beatriz. En este momento hay una exposición en la cual usted está como co-curadora. ¿De qué se trata Umbrales, Solastrid? Bueno, Y la sala, ¿no? ok, bueno, primero que todo quiero agradecerte tu investigación, porque creo pues que tienes como una investigación muy interesante en arte contemporáneo, lo que está pasando, y que hayas venido a Medellín como para ver pues que los límites del arte están también un poquito más allá. En este momento estamos en el Centro de Artes de la Universidad de AFIT. Es una sala de arte que funciona aquí desde hace 18 años, que ha tenido como un papel importante como en la visibilización pues del arte antioqueño y con énfasis en el arte contemporáneo. La exposición que tenemos en este momento es un poco histórica, porque es una exposición que fue planteada por el curador Alberto Sierra y de alguna manera fue como su última exposición, porque pues como ustedes saben él muere. Cuando él muere, esta exposición se queda un poquito en el aire, entonces yo la retomo. Digamos que es una co-curaduría, pero como después de su muerte, o sea, no se hizo en conjunto al principio, sino que yo la tomo con los artistas que él había escogido y pues como terminamos en un trabajo en equipo con ellos, como ya sí escoger las obras, el montaje y todo eso, pues lo terminamos de hacer. Umbral es un salón de arte joven antioqueño que se está realizando desde el 2012. Realmente se han hecho como cuatro sesiones. Se intentó al principio que fuera anual, por muchas cosas no siempre ha sido anual, pero sí tiene ya, digamos, una línea, y ese es el Umbral 17, o sea, el que se hace en el año 2017, por eso lleva ese número. Sí, entonces lo que vemos en la exposición es casi como unas señales de que algo interesante está pasando en Antioquia, en Medellín, con respecto a la gráfica. Casi que es una invitación a mirar que los artistas que han sido aquí reunidos nos están mostrando que quizá haya un renacimiento acá, que algo ha pasado para que los artistas jóvenes se interesen nuevamente por técnicas que han sido desbordadas por la performance, por las instalaciones. Entonces, es por ahí, tendríamos que mirar, usted que conoce el panorama antioqueño y de Medellín, que hay algo pasando aquí en la gráfica local. Indudablemente, yo creo que indudablemente es una investigación que está por hacerse, que ahorita de pronto tenemos como una realidad estadística, ¿cierto? A cualquier exposición que vamos, los chicos que se están graduando, hay como una insistencia en trabajos gráficos como muy interesantes. Esto sería como interesante aterrizarlo, o sea, ¿por qué está sucediendo eso? Porque de alguna manera sí es algo que va como a contrapelo de otras tendencias, o sea, tanto locales como nacionales o internacionales. Diría, por ejemplo, artistas que decían ser figurativos, o sea, con una técnica tan prehistórica no, pero sí tan tradicional como el papel y el lápiz. O sea, alguna vez Lucas Ospina hablaba de que a él le parecía una gran tecnología, que él no quería, que eso era tecnología, que como así que el que hace dibujo no se está yendo por los digamos, umbrales tecnológicos, que un lápiz y un papel es una tecnología y que es una gran tecnología a la que hay que tenerle respeto. Entonces, estos umbrales eran
tienen nombre propio, o sea, era un salón de arte que planteaba Alberto Sierra, que siempre, digamos, como una de sus especialidades siempre fue descubrir talentos. O sea, él hizo muchas cosas, él fue gestor cultural, fue curador, fue arquitecto, hizo muchas cosas, tuvo su galería en la oficina, trabajó en muchos museos, pero en lo que él estaba como en su salsa, como realmente su saber era siempre como descubrir talentos, era algo que a él le interesaba y que la gente, había mucha credibilidad en ello, entonces los artistas como que siempre querían que él pusiera como el foco en ellos. Entonces, en este umbral que él trató de plantear como de artistas que estaban yendo como hacia otra cosa, por ahí, de eso la palabra umbral, de que había algo, que se estaban abriendo como algo, que este umbral haya sido tan gráfico, nos habla como de esa salud del dibujo en la ciudad, ¿cierto? Porque él hablaba con colegas, los mismos artistas que iban a su galería, con museos, y de pronto, ¿qué hay? ¿Qué es lo que está como emergiendo? Muchos dibujos, sin que vamos a decir que eso es como, digamos, la línea oficial, no es una tendencia, no es una escuela, no es lo único que hay una cantidad de otras cosas, pero indudablemente sí es algo que está sucediendo en la ciudad y que de alguna manera lo huele Alberto Sierra, para Alberto es una palabra coloquial, y de alguna manera lo está en esta sala. Entonces aquí lo vemos. Y es, digamos, no se trata tanto ni del dibujo expandido o el dibujo, no, dibujo puro y duro. Entonces es como interesante, algo como muy interesante de esta muestra. Listo, ¿por qué no nos habla un poco de este artista, cierto? Lo que le interesa, que vemos un interés digamos, por las edades maduras, ¿no? Hay una gestualidad, digamos, un poco dramática. ¿Qué podemos decir de este artista? Bueno, que es Juan Diego Trujillo, ¿no? Juan Diego Trujillo es un chico joven de la Universidad de Antioquia, se gradúa hoy. Está graduando. Hoy están invitados a la entrega de grados de la Universidad de Antioquia, que es una exposición que se hace en el centro de la ciudad, es hoy, que de pronto sí te animas a pasar por allí, Jorge. Entonces, Juan Diego yo creo que tiene como el problema y el reto de las personas que son muy talentosas, o sea, pues tiene un talento en el dibujo que es pues indudable, pero que hace una obra en la contemporaneidad con un talento, digamos, que ya no es como tan... ahora que ya no se piensa que el arte está ni en el talento ni en la técnica. Que la gente que le da pena pintar, le da pena dibujar. Y casi que lo hacen en contra de la institución, ¿cierto? Claro. Eso, yo ayer estaba comentando con una chica de artes que se graduó con una instalación bueno, que también le gusta hacer cosas con comida y todo. Me decía, pero a mí lo que me gusta es la pintura. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Y siente que le quedó ese vacío de su carrera. Y yo le digo, ¿y por qué no pintaste más en tu carrera? Y ella decía eso, o sea, es como, o sea, hay una presión tan grande como hacer otras cosas. Pero entonces, este es un chico que o sea, se escucha, tiene como esta capacidad. Y yo creo que sobre todo ha sido muy importante que ha encontrado un tema, ¿cierto? Porque él tiene otras cosas. Y el tema, yo le llamo, como en el catálogo que escribí sobre esta exposición, es de los cuerpos que no importan, ¿cierto? Es de alguna manera... cuerpos que no importan. Cuerpos que no importan, para usar pues esta expresión ya acuñada de Judith Butler, pero siento que de alguna manera esto es lo que sucede aquí. Entonces me llama mucho la atención un chico joven que esté haciendo esto. En el fondo hay una anécdota, ¿cierto? Hay una anécdota, su abuelo, no sé si nos acercamos acá, que es importante porque digamos que aquí surgió todo este proyecto. Su abuelo es un personaje que de su familia lo ingresa en un asilo, en contra o sea, hay una parte de la familia que lo quiere llevar, él, por ejemplo, entonces él se siente como muy conmovido con esto. Y entonces él empieza a ir por primera vez en su vida mejor dicho, descubre la vejez, que es lo que nos pasa a todos en un momento dado. Nosotros creemos que la vejez es casi como una raza. Alguna vez le escuchaba decir algo a Rosa Montero,
sentimos como que es una raza, o sea, eso no tiene que ver con nosotros. O sea, la vejez, y entonces, ¿en qué momento nosotros nos topamos como de frente con la vejez, que sobre todo es con la que realmente a todos nos interesa, es la propia, o sea, como la calidad del cuerpo, de todo esto? Entonces él con su abuelo entra a este asilo, y su abuelo parece que es una persona, no es como fácil conversar con él. Entonces él para que él se suelte, y él siempre ha dibujado, él siempre lo empezó como a dibujar a él, para que el abuelo le hablara. Y esto él lo dimensiona, entonces él empieza a descubrir como también como todas estas cualidades, sin decir uno que él esté estetizando, pero digamos que sí es un tema plástico, que sí es un tema también filosófico, es un tema, o sea, él empieza a hablar más que de su abuelo, de la vejez en una sociedad que tanto temor le tiene al cuerpo, a sus procesos. A la vejez. Y a la vejez. A la vejez, ¿no? El temor. A eso sí que le tenemos miedo. Claro. Y eso, digamos, eso va en contra de todo el sistema de las imágenes, ¿sí? Pues más de en una ciudad tan esteticista como esta, ¿cierto? O sea, ¿quiénes tienen derecho a las imágenes? ¿Cuáles son las? Entonces, esto no es algo que vamos a ver en ninguna otra parte, o sea, eso no va a estar ni en la televisión, ni en los videos, ni en ningún lado. Entonces él empieza a personas que casi que han sido borradas, uno podría decir casi que estos son como sudarios de personajes que han sido absolutamente excluidos, por eso como este espacio blanco, y en la sala el montaje se escogió que estuviera como totalmente aislado de todo, o sea, uno puede llegar a la sala y de pronto ni entrar acá, porque la idea es que esos personajes ya no existen, o sea, ya no circulan, ya no son, entonces son abuelos que han sido abandonados, pero digamos que como algo muy interesante, que digamos no es la denuncia social, no, miren, estamos abandonando a los abuelos, sino como el hecho existencial, de cómo puede uno cortarle las alas, y qué pasa uno cuando le cortan las alas y todas las relaciones, y de pronto que tenemos unos desechos humanos que a nadie le interesa. Entonces él aquí se enamora de un personaje, si les podemos mostrar, está pues su abuelo empieza todo, pero él se enamora de este personaje, que es una señora que se llama Ana, que tiene Alzheimer, y la empieza a investigar, entonces es una investigación gráfica, visual, pero también ella tiene un diario, entonces empieza como a través de ese diario como a meterse en esto, pues que es como un continente perdido, y tiene ya varios proyectos acerca de la vejez. ¿Y qué está aquí la señora? Está todo esto, sí. Es la señora que estamos... Entonces es reiterativo, la pinta una y otra vez, y entonces se mete como con sus delirios, pero sobre todo como que el tema realmente de esta exposición es como ese vacío, o sea, cómo puede quedar uno en el aire. ¿Aquí es la misma persona, el mismo personaje? Es el mismo personaje, todas estas, entonces, y hay un conejo ahí, ¿cierto? Hay un conejo que, o sea, mira, al principio están, o sea, todo esto gira alrededor de ella, entonces ahí donde empezamos el registro es ella. Sí. Y luego estos son los amigos de Ana, ella se llama Ana, entonces son los amigos de Ana, y Ana es la mujer que está ahí sentada, ¿cierto? Luego estos son, aquí ya estamos como en el tema de los delirios de Ana, ¿cierto? Entonces el tema del conejo es muy interesante, porque hay un conejo que llega a ese asilo y ella lo adopta. Ella se da cuenta que es un conejo que tampoco supieron qué hacer con él afuera, entonces se los metieron terminaron en el asilo, y ella lo adopta, y de alguna manera es como lo único el único asidero con el que ella termina en la vida, porque entonces por ejemplo, él también ha empezado a pintar los delirios de Ana. Ana lleva 20 años en ese asilo, nunca volvió a saber ni de sus hijos ni de nada, y recuerda, por ejemplo, a una nieta, pero todas las veces la describe distinto. A veces tiene pecas, a veces no tiene pecas. Entonces él ha empezado como a dibujar también los delirios de Ana. Y entonces vemos, pues, eso es como ese vacío, ella así literalmente termina llenándolo con el conejo. Pues esta historia así contada suena muy literal, no quisimos pues que estuviera como tan literal en el montaje, pero es pues un poquito como la lógica de lo que lleva a esto.
Y a él también le parece como interesante los objetos. Entonces, siempre que él ha hecho exposiciones, trae objetos que son como el último territorio. Es como una representación. Esta es la silla que están ahí sentados, ¿cierto? Es la misma silla. Que es una silla de... Es una silla del asilo. Él hace cambios con las personas del asilo. Por ejemplo, él duerme en la cama que era de Ana, porque a él le interesa tener esa cama para las exposiciones. Entonces esa silla se la cambió por una silla de su casa. Entonces la silla resulta... eso es un canje. Es un canje con sus cosas. La silla resulta, o sea, como en un momento de absoluta desterritorialización, cuando no queda nada, ellos tienen esa silla. Entonces en esa silla fuman, rezan, alimentan a los animales, entonces ahí le ponen la comida al conejito. Entonces hay todo un universo que gira alrededor de esa silla. Entonces esta fue como la serie tiene mucha producción, pero esta la volvimos pues como un poco los delirios de Ana. Los delirios de Ana. Pues vamos a salir de esta sala a mirar a Ana acá, por donde comenzamos. ¿Cuál es la relación que tienen los artistas antioqueños, y en especial los de Medellín, con esta sala? ¿Les interesa? ¿No les llama la atención? ¿Qué tan difícil es hacer una exposición acá? No sé, ¿cuál es la relación de los artistas? Digamos en la constelación de los espacios expositivos de Medellín, como cuál es el lugar de esta sala. Esta sala pertenece a la biblioteca de la universidad, tiene unos 18 años pues, de funcionamiento. Algo como interesante es que esta sala se hace para exponer arte contemporáneo. Entonces, digamos, no es una sala que se adaptó como suele suceder, o sea, es un edificio, digamos, pues con unas características como bastante contemporáneas. Sí, tiene una escalera ahí. La idea es como mostrar como vemos allí pues que digamos todas las cosas muy amplia que otros edificios guardan, esto lo ponen como afuera, ¿cierto? Entonces, y ha tenido un programa, digamos que en sus inicios puede haber sido más nacional. Aquí la primera persona que expuso fue Roda, también ha estado Elías Jaime, ha estado Joana Calle. Entonces son como artistas nacionales. Había como más esa tendencia antes, como traer artistas nacionales acá a Medellín, pero de un tiempo para acá se ha convertido en un laboratorio muy importante sobre artistas antioqueños. Hay una línea muy importante que son los jóvenes, ¿cierto? Los de carreras jóvenes, muchos artistas que ahora son, digamos, muy reconocidos o más famosos, como Livia Posada, Carlos Uribe, o sea, son personas que hicieron aquí algunas de sus primeras muestras. Para los artistas es importante estar acá. Este umbral es un salón que es importante. Todos estos chicos pues tienen ya como una carrera, no son pues digamos que en ella Alberto que traía personas que ya tenían digamos una trayectoria, que ya han expuesto. Eso de alguna manera era como cierta consagración, sobre todo pues porque se ponía pues como el ojo de él. El espacio es un espacio muy generoso que tampoco sí. Hay muchas salas así en Medellín, entonces esta es pues una sala que es importante para los artistas, o sea, quieren estar acá, se presentan, siempre llegan muchos proyectos. ¿Qué tan difícil es hacer una exposición acá? Es un poquito difícil. Difícil, claro, mucha gente. Sí, aquí pues no hay muchos espacios en Medellín, entonces siempre hay unas filas largas y no sé, pues y hay como una concepción del tipo de artista pues, que llega aquí. Bueno, usted la conocemos además por sus investigaciones sobre Débora Arango, por Liliana Angulo. Recientemente acaba de publicar usted su investigación sobre Clemencia Echeverry. Hay una línea, ¿cierto?, de investigación suya, un interés por las problemáticas de género, ¿cierto?, muy de la actualidad, ¿cierto?, que hay que plantearlas, ¿no? Y pues, ¿por qué no miramos aquí esta mujer, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta mujer en esta propuesta de este artista que se llama
llama Gian Roja. Ese es un seudónimo porque es un artista que no quiere, juega mucho con su personalidad. Entonces, o sea, cada exposición que él hace cambia de nombre. Entonces, ¿sí? Sí. Nadie sabe que... Todos no les voy a contar. Bueno, porque bueno. No les voy a contar, pero digamos que hay un personaje aquí que es algo histórico, que es el abuelo de él. Entonces cualquiera que vea al abuelo de aquí en Medellín sabe quién es el artista. Bueno, ¿qué podría...? O sea, yo creo que el tema de género nos atraviesa absolutamente a todos, en todo momento. Y entonces uno, cuando va a mirar el arte, no puede o al menos si se tiene la deformación profesional que yo tengo, pienso que obviamente Alberto Sierra no era como un problema para él, ¿cierto? O sea, por el tipo de arte que a él le interesaba, el tipo de exposiciones que hacía, pero si nosotros llegamos aquí a esto, incluso para muchos de estos artistas no tienen ese... para ninguno de los artistas que está acá es un artista que esté reflexionando sobre el género, pero son artistas que están reflexionando sobre las imágenes que produce esta sociedad, y las imágenes que produce esta sociedad y los cuerpos que produce esta sociedad siempre están atravesados por el tema del género. Entonces... aquí hay una... Pues, miremos los personajes femeninos, digamos, aquí en esta propuesta. Y los masculinos. Bueno, bueno. Si vamos a hablar de género, todos. Es decir, el género no es sinónimo mujer, ¿cierto? O sea, el género es todo. Pues son todos los cuerpos que estamos... Son las marcas que reciben los cuerpos. Exacto. Entonces vamos a mirar esas marcas. Masculino, femenino. Estas marcas, ¿no? En esta historia. Pues, ¿por qué no miramos en clave de género esta exposición? Bueno, aquí hay una monja, ¿cierto? Dos monjas. Sí, bueno, ¿qué nos cuenta esta imagen? Bueno, entonces, a ver, una cosa, hacer como un poquito la introducción sobre este artista y como lo que quisimos hacer entre el mundo del que venimos, que es ese mundo pues del desarraigo, del desterritorio, a este lugar, que entonces por eso lo escogimos así. O sea, pusimos a esos dibujos atrás, excluidos, y en el gran lugar, en el gran hall, digamos, en la parte pública, ponemos a eso que digamos es como la imagen de mostrar, la imagen de mostrar, digamos, de cierto periodo de la cultura paisa, por decir, o colombiana. Podemos hablar pues de lo colombiano. Nada de esto que yo estoy diciendo son palabras ni de los artistas ni de Alberto Sierra. Entonces quiero decirlo porque es una digamos, es una lectura mía. Una elaboración. Que es una lectura mía, pero digamos que no quisiera quedar como que la exposición se hizo por eso, porque querían investigar qué estaba pasando con el género en Antioquia, no. Entonces, bueno, con esa salvedad, digamos qué cosas a mí me sugiere esto y que de alguna manera sí estuvo como ya presente en el montaje, que es la parte que yo ya tomo. Entonces, tenemos como todos esos cuerpos excluidos allá, y esta parte brillante, ¿cierto? Esta parte brillante de nuestra cultura. ¿Qué hace Gian Roja? Gian Roja está buscando, él es un chico que es un diseñador gráfico, él estudió diseño gráfico, pero terminó sintiéndose como incómodo con el diseño. Y algo interesante, porque son como anacrónicos, tanto el artista al que venimos como este. Es una persona de unos 35 años que no le gusta la tecnología, no maneja ni siquiera celular, o sea, es alguien, no le gusta, ¿cierto? Y entonces él, por ejemplo, aquí no le gusta lo digital, y eso de que no le gusta lo digital termina como de alguna manera llevándolo a este tema, que son las fotografías analógicas que hay en su casa. Es un álbum, y él empieza a encontrarle pues como una beta de investigación, porque esas fotos, aunque son unas fotos domésticas, parece que su abuelo tenía como un gran ojo fotográfico. Entonces eran fotos familiares, pero es como de alguien, primero, que maneja equipos en un momento donde no es tan fácil tener equipos, ¿cierto? Estamos hablando de 60, donde ahora pues todo el mundo tiene una cámara. En ese momento quien tuviera una cámara era, o sea, se tenía que tener ciertos recursos. Y es un señor que fue un aviador, el capitán Jaramillo. El capitán Jaramillo fue un aviador muy importante aquí en la historia de Antioquia. Yo no sé
si también en Colombia, pero hay una anécdota. Cuando Avianca trae el primer Jumbo a Colombia, al menos aquí se hizo una fiesta, ese día nadie fue a trabajar, porque venía un Jumbo a Medellín. Ese fue el señor que trajo el Jumbo, por decir algo. Entonces es un personaje como muy conocido. Entonces él empieza como, es alguien que viajó, que tuvo cámaras, que le gustó la fotografía. Entonces él alguna vez encuentra un álbum familiar, pero un álbum que es, o sea, un álbum no, o sea, muchas fotos. Y después su papá, o sea, ese es el abuelo, el papá también tiene muchas fotos. Entonces él empieza a hacer una investigación sobre la fotografía. No es tanto como sobre el tema, sino sobre el soporte. Yo pienso que para él es como muy importante la cosa del soporte y como la magia de la fotografía. O sea, ¿qué queda en una fotografía? O sea, la fotografía realmente no es el recuerdo en bruto, sino es... entonces empieza a hacer como ese análisis sobre el color. Para él es muy importante el color y él dice que descubrió que las épocas tienen color. Entonces él empieza como a investigar el color de la época, que lo da la tecnología, lo da los objetos, hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Hay colores que son solo de ahora, o hay colores que se han perdido porque ya no se producen. Entonces él empieza a mirar esos colores, pero también con la fotografía resulta que los colores se van perdiendo, o sea, sobre todo pues esta fotografía analógica de esta época que se estaba como descubriendo apenas la técnica. Y aquí yo podría hablar un poco como de toda esa reflexión que hace Barth en la cámara lúcida, cuando él dice, bueno, nosotros creemos que conjuramos el tiempo, o sea, que lo pudimos atrapar en una fotografía, pero que resulta la fotografía también envejece. La fotografía también muta. Entonces él empieza a hacer una investigación pictórica del color. O sea, que pues no hay ningún color que haya salido de una paleta, ¿cierto? Son colores que él ha buscado hasta que lograr el color de la fotografía. Entonces tiene décadas, hay un color para los 70, un color para los 80, para los 60, que es como lo que él viene manejando, y le pone como unos nombres a esto. Entonces, independiente pues de esto que es realmente el tema que trabaja el artista, empezamos a ver como el concepto de familia. Entonces empezamos a ver pues o sea, quién es el líder de la familia. Él es el piloto, los otros pues, la señora, la mujer, la abuela, las mujeres pues como en estos espacios íntimos. Y vemos sobre todo también como esa cosa de clase con el cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos aquellos cuerpos que son totalmente, o sea, como todo ese haber sido sacados como como de las mieles de la vida, ¿cierto? A esos cuerpos que la disfrutaron plenamente, ¿cierto? La disfrutaron. Entonces tenemos estas estructuras familiares, mientras allí no vemos sino como residuos de la estructura familiar. Aquí vemos como la familia en pleno, una familia de clase alta, hay una gran exacerbación de la cultura material, que es muy interesante acá, que es una cultura material. Podemos ver, por ejemplo, arqueológica, uno puede ver aquí cosas que ya no existen. Entonces vemos como como la clásica familia con el patriarca, la mujer, los hijos, las mujeres en sus espacios privados, ellos son los que están pues como funcionando en el mundo. Y yo creo que de todas maneras, como para una investigación histórica, alguien que le interesa saber cómo era la ciudad en ese momento, aquí pues hay como una muestra interesante. Listo, ¿por qué no pasamos a la siguiente sala, que es donde hay los rastros de la influencia de artistas de primera línea hoy en el país? Miramos esa... Bien, pero eso lo podemos empezarlo, o sea, el primer artista que vimos, Diego Trujillo. Bueno, porque pues hay una teoría de por qué hay tanta gráfica en este momento en la ciudad. Y es que ha habido como unos centros creativos que de alguna manera lo han estimulado. Entonces podemos hablar del artista Óscar Jaramillo, pues, que fue un gran dibujante que nunca se había acercado como tanto a la academia y llega a estar unos semestres en la Universidad de Antioquia y transforma. O sea, ya después y no es porque los chicos empiecen a dibujar como él, sino que él tiene
tiene como unas reflexiones muy interesantes y casi que cómo les saca él a sus alumnos todo lo que tienen adentro. Es una persona muy exigente. Entonces Óscar Jaramillo, el primer chico que vimos, el del ancianato, es un alumno de él. Este pintor, que es pues como interesante volver a tener pintura en una exposición de arte contemporáneo que ya es casi que prohibida. Este pintor es alumno de José Antonio Suárez, el gran dibujante pues antioqueño. Él tiene un contacto con un espacio independiente acá que se llama Taller 7, allá tienen un grupo de dibujo, entonces la gente va y dibuja, entonces incluso, ¿Abierto? ¿Un taller abierto? Es un taller abierto, incluso él está aquí porque Sierra le consulta a José Antonio, o sea que le dice que le recomiende personajes pues que le vea como una proyección, y le recomienda a Jan Rojas y al chico que vamos a ver acá en la sala aquí contigo. ¿Y la diáspora? Bueno, sobre todo, a ver, esto es como lo de la diáspora es más una reflexión. Bueno, entonces, José Antonio Suárez ha desarrollado una técnica, ¿sabes? Que tiene esta cosa minimalista con los borradores. Entonces todos estos son borradores con un bisturí y casi pues que hablaríamos como de una especie de grabado, ¿cierto? Entonces son materiales súper baratos, pues, un borrador escolar, un bisturí, una tinta normal. Entonces esto se los ha enseñado allá en el taller 7. Y el mismo José Antonio Suárez considera que Julián Cárdenas es como uno de sus alumnos más avesados, y aquí tenemos pues como todo este desarrollo que hace Julián Cárdenas. Como que es como muy interesante de él, y es como en qué imágenes se inspira, ¿cierto? Entonces es como un recolector de imágenes muy sin categorías, eso me parece como muy interesante. Sin categorizar. Muy libre, o sea, lo que le interesa, le gusta mucho como digamos, ahí vamos a ver los años 50 o la historia, pero es como bastante, hay mucho humor, es muy libre, muy procaz, o sea, tiene como una reflexión, creo, sobre imágenes, o sea, casi que todo esto son imágenes, pero imágenes que están reflexionando sobre otras imágenes. Por eso hablábamos pues como de la diáspora de las imágenes, o sea que es bastante como iconoclasta, me parece pues el trabajo de Julián. Podemos seguir viendo acá los libros de anatomía, y de alguna manera termina siendo también los paneles, estos son como paneles, ¿no? ¿O no? ¿No funcionan como paneles? No, porque no se pretende narrar nada, ¿no? No, en absoluto. Esto es no, él no quiere narración. Quiso conservar eso, por ejemplo, como de alguna manera ese desorden, y hay como hay cosas donde, digamos, estas que él llama los profetas, sí hay una variación en la imagen, digamos que unas esculturas clásicas, él le pone como rostros de animales, ¿cierto? En otros digamos, en algunos es tal cual la imagen, en otros sí él hace como ciertas transformaciones, le interesa mucho como la cosa del cuerpo, y cosas que realmente es una pérdida del relato. O sea, me parece como esto muy interesante, casi que de lo que nos habla Baudrillard, como del eco de la imagen. Esto es una, si vamos a pensar en temas, ¿cierto? Es una cosa como no está amarrada nada, ni ellas entre sí, no hay una lógica entre las imágenes y ellas mismas, ni entre las imágenes y su origen. O sea, aquí perdemos cualquier origen, aquí no hay ninguna intención ni de sentido, ni de querer recuperar el sentido, ni una crítica a la sociedad. Es como una exploración en la imagen, pienso yo, como en la imagen devaluada, y hay como una actualización de técnicas del oficio, porque vamos a ver pues que todos esos artistas son muy del oficio, tanto del dibujo como del grabado, porque eso es esto es definitivamente un neograbado, por decirlo de alguna manera. Digamos, porque casi que escuchándola uno dice, bueno,
Ahí en Antioquia, en Medellín, bueno, en Bogotá también se ve bastante un renacer de la gráfica, los jóvenes sobre todo. Uno ve instalaciones de gráfica bastante sugestivas y uno puede mirar que ese interés por el dibujo ha reactivado un interés por la imagen en los términos que usted muy bien los ha planteado, ¿no? Es como una imagen libre, que no pretende narrar, que no pretende cosificar, sino explorar otras realidades, podríamos decirlo así, digamos, sí, como ese estatus de la imagen. Claro, a mí me parece como interesante en todos ellos. Bueno, uno dice, son figurativos, hay que decirlo, son figurativos y empezamos como les digo, son todas categorías que le ponemos después. O sea, a mí me dan 5 artistas elegidos de lo que hay aquí. No creo que haya sido una intención de Alberto Sierra cuando los escoge de porque tengan cierta relación con la imagen, pero yo viéndolos a todos ellos en conjunto, entonces uno se hace preguntas, o sea, son artistas anacrónicos, o sea, figurativos, quieren volver a hacer, tienen una actitud, digamos, mimética con el mundo, y empieza uno a pensar que su problema no es tanto el mundo como la imagen. O sea, todos están muy, si hablan como del mundo, todos están atravesados, por ejemplo, por capas de fotografía. Entonces nosotros vemos el primer artista que lo vemos como tan realista, el de los ancianos, en el fondo, ¿cómo trabaja él? Él trabaja tomando fotos. Casi que su análisis son de fotos. Aquí tenemos, no es el artista, no va y ve a este señor afuera, sino que está trabajando ya sobre una imagen. Entonces son artistas que están en el mundo de las mediaciones, y vemos el pintor también. El pintor está trabajando no sobre seres reales, sobre cuerpos reales, sino ya sobre una mediación de la realidad. Entonces ahí, de alguna manera, la fotografía está en todas partes, así no la veamos en ninguna parte. Sí, aquí tenemos en línea a nuestro Jorge Torres en Bucaramanga, y nos escribe, dice: hermoso el trabajo de los borradores que crean imágenes, excelente. Pero claro, están los borradores, ¿cierto? Pero ¿qué es lo primero? La imagen en el papel, y luego la transporta al borrador. ¿Cómo es ese proceso? Sí, entonces él coge... casi como para borrar la imagen, no sé. Sí, o sea, pero por ejemplo, para él era importantísimo traer el borrador. O sea, para él, la pieza, la obra, es el borrador. Ajá. Es el borrador, que ahí entonces estamos hablando que es una especie de grabado, pero de alguna manera son también como unas esculturitas, o sea, es algo tridimensional. Pequeñas y muy pequeñas, ¿no? Su trabajo es escultórico, ¿cierto? Sí. Y entonces, sí, están todas estas imágenes, que sería otro eco de esa imagen, pero realmente lo que a él le interesa, y está todo ese trabajo de síntesis, ¿cierto? O sea, como, porque lo que tú dices, son miniaturas, es como hacer con las mínimas líneas estas formas, ¿cierto? Es la paciencia, ¿no? Digamos, total. Es un poco, y es anacrónico en ese sentido, ¿no? En el mejor de los sentidos. Sí. Es decir, que hay que volver a ese anacronismo de no es lo rápido, no es aquello que se hace la noche anterior para la exposición, sino que requiere mucho tiempo, mucha reflexión, mucha meditación. Y ya pues que los jóvenes no quieren demorarse mucho en la producción de imágenes. Has dicho ahí algo que es importante y que es una idea, y que pasamos al siguiente artista, que eso que vemos aquí ya es la idea de que sí, anacrónico sí, o sea, estamos viendo obras que son papel y lápiz, aquí no hay sino papel y lápiz. Entonces este artista es un artista como muy Alejandro García, es que él tiene como una reflexión, es un chico muy culto y tiene una reflexión como muy importante sobre su oficio, sobre el suyo y sobre en general sobre el oficio del dibujo. Y entonces él tiene algo que habla sobre este tema del anacronismo, ¿cierto? Entonces él dice, o sea que él pertenece a una generación donde ya han visto tantas rupturas, donde que romper ya es algo pasado de moda, o sea, romper ya es lo clásico. Romper es ser conservador. Romper es ser conservador. Entonces ya ellos volver a tener, y que todos ellos, realmente algo que los caracteriza es
es ese oficio, o sea, ser virtuosos en un oficio, dedicarle tiempo a ese oficio, como tú dices, y encontrar todo allí, ¿cierto? O sea, no necesitan más, o sea, es el artista frente a su trabajo. Otro, me parece muy interesante eso que mencionas del tiempo, o sea, es completamente de ruptura, o sea, uno poder tener artistas que no están tan cómodos con la tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Con lo que entendemos ahorita por tecnología. Y entonces tenemos, pero como este artista, por ejemplo, también, su trabajo también está mediado por imágenes, o sea, busca fotografías. Este es muy lindo, porque a todos ellos les pedimos un autorretrato. Los autorretratos quedaron en el catálogo, no en la sala, pero este es el autorretrato del artista Alejandro. El único que tiene autorretrato aquí en sala. En sala, pero en el catálogo sí todos hicieron su autorretrato, o sea, cómo se veían ellos desde su práctica, cómo se representaban ellos. Entonces este es el autorretrato de Alejandro García, un excelente dibujante. Esto para mí es una imagen mágica. ¿Esta? Sí, me parece que es... Conversando con él, hablábamos mucho... puede ser una mujer, puede ser un hombre, ¿cierto? Es pájaro, es mujer. Sí. ¿Qué es? Él tiene una reflexión como grande, importante sobre la naturaleza y sobre las categorías. Entonces él dice, si todas esas categorías que nosotros le ponemos a la naturaleza, pues las categorías aristotélicas, de ahí pues para abajo. Entonces decía, si un árbol con un pájaro y con agua, si pudiera hablar, diría que hasta aquí es pájaro y hasta aquí es agua. Entonces, o sea, como que la naturaleza, como pensar en la naturaleza como algo holístico, en ese sentido pienso yo que es como muy romántico, en el sentido pues de un Humboldt, pues como de la naturaleza como un ser. Entonces, él hace como muchas esas transgresiones entre esas categorías, entonces aquí vemos un ser absolutamente mitológico, o sea, es una pájara, es una mujer, es una soprano. Un ser en tránsito, como somos los seres humanos, ¿cierto? Exacto, que a él le interesa mucho ese tema del tránsito. ¿Cierto? Del paso, de estar pasando siempre a otro estado, ¿no? Exacto. Que nos han querido negar esa libertad de pasar. Hablamos de la vejez, o sea, ¿por qué negarnos a la vejez, cierto? O la fotografía, ¿qué hace la fotografía? Congelar. ¿Qué hacen los asilos? También congelar, o sea, esto no sentirnos en tránsito temporal, un tránsito existencial, y entonces aquí hay todo un choque como epistemológico, ¿cierto? O sea, hasta dónde somos esto, qué somos esto, por qué tenemos que fraccionarnos de esa manera para conocernos. Entonces él hace todo un juego que lo continúa en estas letras capitales. Y en estas letras capitales a ver, aquí hay algo interesante, que este artista es un artista que ha trabajado mucho la ilustración. Las letras capitales es muy propio del arte medieval, ¿no? Del arte medieval. Otro anacronismo. Exacto. Entonces, digamos que le ha interesado la ilustración y ha trabajado mucho por encargo. Entonces, o sea, cómo uno no perderse, nosotros pues que todos estamos en el rebusque, en un país que no profesionaliza a los artistas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer uno trabajando tanto en el rebusque para no perder la línea? Entonces, él simplemente, cada trabajo que él coge lo lleva a un punto que uno ya termina diciendo, bueno, esto realmente es arte o ilustración. Y sería de alguna manera el umbral que él representa, ¿cierto? Porque antes se decía, no, eso es un ilustrador, y los artistas suelen como, como no darle como la importancia, no, ese es un ilustrador, yo soy artista. Incluso él cuenta que él también sentía que él se estaba yendo como mucho por la ilustración y que ya no tenía obra. Entonces alguna vez le preguntó a Alberto Sierra, bueno, es que Alberto le dijo, bueno, queremos exponer algo tuyo. Él dijo, no, es que no tengo obra, me he dedicado mucho a la ilustración. Y le lleva las ilustraciones y Alberto le dice, ¿cómo que no tiene obra? Esta es su obra. O sea, ahora pues, entonces en ese sentido de pasar categorías también es la del arte y la ilustración. Esa anécdota nos sirve como las instituciones reprimen al productor de imágenes, ¿no? Es decir, lo que se hace no es obra, ¿cierto? O lo que usted hace es obra. O lo contrario, lo que usted hace es obra. La institución diciendo siempre ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Dónde está el arte? ¿Quién es el ungido?
Aquí sería como son letras capitales, ¿no? Entonces, sí, entonces estas letras capitales son encargos que a él se le hace, un encargo editorial. Aquí hay una colección que ha sacado, no sé si mencionar el nombre, una aseguradora muy importante del país. Tiene una serie sobre, se llama Sabi, sobre la naturaleza, ¿cierto? Entonces, simplemente eran unas letras capitales y él, o sea, tiene como tanta pasión por su oficio, por lo que él coge cualquier tema y como además le dan un tema, a él le gusta mucho la naturaleza. Él tiene un contacto grande con una finca de su familia, entonces él siempre está en esta finca, le gusta tanto la naturaleza y llega y vuelve estas letras capitales, pues una cosa absolutamente maravillosa, pues se sale como digamos... ¿Estas son como L's? Exacto, entonces aquí si quieres podemos ver un poco como la lógica del asunto. Entonces es una capitular P inspirada en el fruto de la Bryonia copalifera, que no sé qué es. Pero, o sea, le piden... ¿Son como herbarios o...? Sí, entonces digamos esta. Capitular A, inspirada en el fruto del marañón o Anacardium occidentale. Entonces él coge como entre la planta y la letra, se inventa un nuevo ser, que no es ni planta ni letra, ¿cierto? Donde, digamos, el logos no está separado de lo natural. Otra dimensión, una dimensión pues como muy diferente. Bueno, mientras transitamos, mientras que pasamos a la última sala, ¿por qué no nos cuenta algo de sus últimas investigaciones, pero sobre todo sobre su último libro, que como decíamos al comienzo acaba usted de publicar? Eso es un estímulo del Ministerio de Cultura y es una investigación, se llama curatorial, ¿cierto? Sí. Hace una curaduría, hace una revisión de la obra de Clemencia Echeverri. ¿Cómo fue ese trabajo con Clemencia Echeverri? Es una de las artistas más importantes del país, sin duda alguna, ¿cierto? Y ya pues estamos en otro ámbito, ¿no? Es más instalativo, más sonoro. ¿Cómo fue ese trabajo y vamos comenzando mientras transitamos, ¿no? Con Clemencia. Con Clemencia. ¿Cómo fue el trabajo con Clemencia? Bueno, yo tengo, un poco esquizofrénica. Hay una línea como grande mía, como la que insisto mucho, que es sobre el arte antioqueño, el arte contemporáneo antioqueño, que trabajo como en esas instituciones, pero tengo una investigación mía personal que he podido hacerla mucho con becas, estímulos tanto del Estado como de aquí locales. Del departamento. Porque aquí, digamos, hay una parte importante cada vez menos, como todo, pero digamos que hubo un momento donde aquí hubo más plata para esas becas a nivel local que las que manejaba el ministerio. Eso pues, digamos que eso me ha permitido a mí como hacer esas investigaciones, porque yo no pertenezco, digamos, a una institución ni a una universidad. Entonces, a partir de esas... Usted es asesora de esta sala, ¿cierto? Soy asesora externa. Externa. Siempre externa. Sí, usted es independiente, ¿no? Independiente. Eso le permite, pues, una libertad, pues, que... Permite libertad y también la quita, o sea, porque... Es como hablando, pues me interesaba mucho como el trabajo de Alejandro, o sea, cómo volver uno cuando uno quiere estar afuera, cómo lograr también no dispersarse, ¿cierto? Entonces, de alguna manera el tema de género ha sido como transversal a estos proyectos cuando no son como institucionales y me ha interesado. Realmente mi tema, o digamos, yo creo que lo que a mí me centra es el tema del cuerpo. Por el tema del cuerpo yo llegué, digamos, al género, pero digamos a mí me interesa más el cuerpo en general, el cuerpo pues como sujeto, como el sujeto del poder y el cuerpo en Colombia, o sea, qué ha pasado con el cuerpo en Colombia, con la historia del cuerpo en Colombia. Y por ese lado del cuerpo tengo como una investigación grande como sobre cuerpo y violencia, por el otro lado cuerpo y género. De alguna manera, Clemencia para mí está como en los dos... En las dos líneas. Entonces, ha sido una artista que me ha interesado mucho, a mí también me interesa mucho como el tema de la imagen. Y entonces me acerqué a Clemencia, primero con una investigación sobre cuerpo y violencia, que tengo pues como ahí varias cosas. Y luego empezar a mirar también
como desde el aspecto del género, que obviamente ella no es una artista que tenga como el género en el centro de su trabajo. Exacto, sí. No lo tiene, pero si uno empieza a mirar la obra de Clemencia, como si empieza a mirar cualquier cosa, como te decía anteriormente, yo creo que el género atraviesa absolutamente todo, sobre todo si vamos a así no lo sepamos. Así no lo sepamos, pero sí lo sabemos, o sea, es como una cosa inconsciente, o sea, una cantidad de cosas autoaprendidas. Bueno, entonces ella, digamos, tiene todo su trabajo sobre la violencia, pero, digamos, como haciendo la investigación para este libro, yo miraba, digamos, hay una cosa importantísima en las manos de Clemencia. Entonces, en Clemencia siempre hay, o sea, cuando su primer video, que fue Casa Íntima, en Casa Íntima es una casa de Chapinero, que la destruyen, pero es una casa muy femenina, por ejemplo. Entonces ella ¿a quién entrevista? Entrevista a la abuela, a las hijas. ¿Qué ve? Ve una cantidad de mujeres limpiando. Yo digo en el libro que de alguna manera son mujeres que están, o sea, como que las habitaciones o el estar o el lugar no es algo como ontológico afuera, sino que habitar es siempre, más que un sustantivo, es un verbo. O sea, habitar es hacer todo el tiempo. Entonces, quien conjuga el verbo de la habitación en Casa Íntima son unas manos femeninas. Y quien conjuga el verbo de la destrucción, obviamente, son unas grúas y unas manos masculinas. Cuando yo hablo de esto, yo no quiero decir que hay mujeres muy buenas y hombres muy malos. O sea, es simplemente un sistema que ha puesto unos cuerpos en unas posiciones y a otros cuerpos en otras posiciones, ¿cierto? Entonces uno empieza a mirar esto y hay una cantidad, y sí sucede eso en la obra de Clemencia. Entonces vemos que siempre las reconstructoras, las que cocinan, las que cuando el mundo se acaba lo vuelven a hacer, ella cuando imita la letra de Sor Josefa del Castillo. Entonces siempre son esas manos femeninas y como el símbolo de la destrucción allí son las botas militares, las botas de hombres. Eso sucede pues en varios videos en versión libre, pero de pronto salen una cosa rarísima en versión libre, que todos son enmascarados y de pronto vemos así y hay una uña pintada de rojo. O sea, es como decir lo mismo, no hay buenos y malos, no hay mujeres ni hombres, sino como unos roles que esta sociedad pues nos ponen en ese momento. Y leyendo la obra de Clemencia uno también puede hacerle una lectura de género, que no es, digamos, lo esencial del libro, pero sí termino hablando mucho de eso también por mi deformación profesional, porque siempre... ¿Qué periodos cubre? ¿Cubre toda la obra de Clemencia o se centra particularmente en algún momento de la carrera de ella? Bueno, indiscutiblemente el trabajo como más conocido, el trabajo más sólido, el trabajo que la vuelve una de las artistas más importantes de este país, como tú dices, indiscutiblemente es su periodo de video, ¿cierto? Que es un periodo que ella empieza de alguna manera tardíamente, porque es un periodo que ya en el 96 ella hace su primer video, hasta ahorita. ¿Antes qué hacía? Entonces yo empiezo el libro sin dedicarle tanto espacio a eso, y porque también es un tema que ella ha querido como olvidar. Ella no tiene intención en que se hable mucho de eso, pero ella empieza pintando y ya ves que sus pinturas sí son bastante feministas, porque son pues unos cuerpos de mujeres, pero sobre todo tiene como un periodo que es cuando ella empieza a ser conocida, que es el periodo de la escultura pública, que suena como muy raro. O sea, Clemencia Echeverri, pinturas, ¿en qué momento hace, pues, por qué hace escultura pública? Tiene que ver mucho también con algo de su biografía, porque resulta que Clemencia es de Caldas, pero ella estudia en la Universidad vive en Medellín, ella hace su carrera en Medellín, estudia en la Universidad de Antioquia y empieza a hacer sus cosas en Medellín, y ya en Medellín, como en los años 80, se hace un decreto municipal que daba plata, o le pedía a los constructores que le dieran, que sacaran como de todo el presupuesto plata para obras de arte público. Entonces ella empieza a concursar con los grandes, ella concursa con Maigret, con Villamizar, y gana. Entonces ella gana muchos de esos concursos, y en Medellín hay muchas obras públicas que nadie reconocería que son de Clemencia Echeverri. Entonces ahí se mencionan un poco. Qué bueno. Hablando un poco como, bueno, ¿qué podría uno decir? ¿Cuál es la línea que lleva
una cosa a la otra. Y yo pienso que también el tema central para Clemencia, tanto cuando hizo esas pinturas al principio, que son pinturas muy eróticas, tienen como una huella de Bacon indiscutible, esas pinturas, esa escultura pública y los videos que luego hace, yo creo que para ella es muy importante el tema del cuerpo en el espacio. Entonces vamos a ver que es un problema desde múltiples factores, pues múltiples características que cambian el asunto. El cuerpo y el erotismo puede ser su primera época, luego es el cuerpo en el espacio público, que es su periodo de esculturas públicas, y luego el cuerpo en la guerra. Y yo creo que el tema importante de ella es el cuerpo en la guerra colombiana. Estamos en el último umbral. Estamos en el último umbral. Y ya más súper contemporáneo, ¿no? Ajá. Que es bueno, aquí hay del tuit al trino, ¿no? ¿Quién es Francisco Cifuentes? Y es una instalación sonora, ¿cierto? Y tiene un componente allá visual. Sí, si quieres, nos vamos a como allá, no sé qué tanto vamos a escuchar. Mira, si quieres, miramos esto, que me parece que es muy interesante. Francisco Cifuentes también es un chico joven, es de Bogotá, pero vive acá hace mucho tiempo. Y él, así como vemos que todos estos otros han peleado como mucho por la tecnología, él está muy interesado en la tecnología. Pero él dice, no me interesa tanto la alta tecnología como la baja tecnología. O sea, a él le interesa y reflexionar sobre ella, sobre todo lo que lleva la tecnología de poder. Entonces, en este caso, él reflexiona sobre el tweet y sobre, digamos, países latinoamericanos que lo que hacen es consumir tecnología. Digamos, aquí todo el mundo que el tweet no es algo para nuestra cultura, ¿cierto? Bueno, entonces hace una reflexión con eso, y entonces si quieren nos acercamos allí como para poder entender un poco de qué se trata el asunto. Sí, parecen así vistos se ven como pájaros realmente, ¿no? Sí, un poco gorditos. Gorditos, sí. Entonces, él crea un software donde hace una traducción entre los tweets que están en este momento, en el tránsito de tweets que hay en este momento, y hace una traducción al código Morse, que lo ves allí abajo. Sí. Y después ese código Morse vuelve esto un sonido de un pájaro antioqueño. Hay un banco de sonoro con muchos pájaros de la región que existe, entonces él hace como esa traducción, pero realmente el interés es como hablar del sinsentido, de la bulla, de algo colonial también. O sea, cómo nos traen una tecnología que ni sabemos para qué es, que se vuelve como con el exceso de futilidad, de falta de sentido. Uh-huh. Pero todos ahí nos metemos a ella. Él ha hecho varios trabajos. En el pasado arduo estuvo con un trabajo cuyo nombre no recuerdo en este momento, que era también sobre como impresoras, no sé si impresoras que ya no existen, las de formato, ¿cómo es? Que son de papel. Bueno, no sé, que era como para darle como espacio a cosas que no lo tienen, como toda como que la tecnología, el ciberespacio donde está, pues él tenía como esta obra, y su tema es ese, es como una crítica a la tecnología, gustándole mucho, siendo muy hábil, y entonces, como vemos, rompe absolutamente como con toda esa otra expresión que era muy gráfica. Lo que decía Sierra, a él le gustaba siempre como ser un poquito polémico, y está tan gráfica que vamos a irnos como por el otro extremo, y ese sería el umbral del arte y la tecnología. Mientras aquí tenemos el umbral del arte y la fotografía, o el umbral del arte y la ilustración, y esta sería pues como la parte que la hace como un desbalance a lo mucho. Sí, bueno, ya cerrando esta larga charla. Este recorrido por la exposición, que ya uno escuchando la contextualización uno entiende muchas cosas. Uh-huh. La pregunta es, ya saliendo aquí de la sala,
¿Es posible encontrar artistas jóvenes que estén trabajando gráfica, ¿cierto? Y que estén inquietos por esas problemáticas que no solamente plantean, bueno, usted de manera principal las plantea, pero hay otros grupos interesados en plantearlas, que es el lugar de los cuerpos, que es el lugar del género. ¿Cómo se dan aquí estas comunidades? Bueno, las mujeres excluidas, veíamos con Carolina Chacón el problema de las mujeres en riesgo que están en el centro, pero no solamente las mujeres, el problema no solamente con las mujeres, es también el problema con los hombres, ¿no? Presos nosotros de modelos que reproducimos inconscientemente, ¿no? ¿Cómo está eso? O sí es lo que se cree que es demasiado conservador todavía esta región para plantearse esos problemas de manera mucho más abierta? Yo creo que lo conservador son las instituciones. Las instituciones. Sí, yo pienso que es más por ese lado. No sé si salimos. Sí. Mucho trino. Mucho trino, sí. Mucha interferencia. Que esta instalación se trata de interferencias, entonces que no nos interfiera. A ver, yo tengo, eso pues no es producto pues de una verdad grande que yo tenga, pero yo trabajo, pues alguna de las cosas que yo hago, yo miro mucho los trabajos de grado de algunas universidades que me invitan, como los chicos que se están graduando. Entonces ahí es como una cantera para uno saber realmente qué están haciendo los jóvenes, en qué están pensando los jóvenes. Y por lo general yo veo en muchos trabajos, ya se ha vuelto casi un lugar común hablar del género desde allí. Eso lo vemos allí, en estos artistas y todo eso. Y de pronto tú sales y pues está la excepción de la exposición que hay ahorita en el Museo de Antioquia, pero sales y eso no lo ves en ninguna institución. O sea, entonces eso pues como para resumirlo, para aclararlo, sí pienso que es un tema que está emergiendo, que nos está tocando, que está ahí, pero como que todavía no ha habido como la institución que lo recoja. Estaba mirando una exposición que hay ahorita en España, no me acuerdo si es en Madrid, no me acuerdo qué museo es, que precisamente ellos están haciendo una revisión sobre imágenes que no habían visto. Entonces, por ejemplo, hay una muy clásica, no sé si recuerdas, que es la mujer barbuda, que le está dando pecho a un niño, pues que realmente es una mujer, pero lo pintan como un hombre. Y los artistas decían, pero si siempre estuvieron ahí, porque, o sea, siempre no las habíamos mirado. Precisamente yo ahorita en una de estas becas que estoy haciendo aquí de la Alcaldía de Medellín, es un tema que yo me estoy preguntando, ¿dónde han estado esas transgresiones? Pero desde siempre, o sea, no es ahora que está de moda los estudios de género, el feminismo, no sé qué, claro, ahora es una explosión, es una moda, o sea, acabamos de pensar en eso. No, entonces es como mirar, no solo pues como la historia del arte antioqueño, sino en el arte colombiano, una cantidad de obras que ya lo planteaban. O sea, por ejemplo, hay una mujer ¿ya son las 2? No. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vuela el tiempo, ¿no? Sí, es una... es como un trino. Sí, un trino. Una mujer de canon, que uno la ve y es una mujer absolutamente... o sea, es una mujer que está rompiendo absolutamente los cánones de lo que era... cánones de lo que era una mujer en ese momento. O empiezas a... O sea, uno diría, ¿quién hizo como la ruptura grande en Colombia? De pronto fue Caballero, un poquito antes de Miguel Ángel Rojas, pero de ahí para atrás, incluso tú podrías llegar a Los Ángeles coloniales. Desde Los Ángeles coloniales, como bien nos lo ha hecho, hay un artista, Giuseppe Campuzano, peruano, que tiene todo un tema sobre, o sea, como esa bisexualidad, no bisexualidad, ese hermafroditismo que tiene, por ejemplo, un ángel colonial. Sino que son cosas que de pronto, o sea, quienes están atrasados de darle como el puesto a esa reflexión son las instituciones, pienso yo. Listo, me queda una inquietud y dice, bueno, a nivel de universitario, los chicos y las chicas tienen muchas estas en mente, todas estas inquietudes, pero uno sale a los espacios que ya son instituciones férreos, con sus taras, ¿cierto?
y no se ve eso. Es probable que estos chicos, estas chicas, estos hombres, estas mujeres universitarias trabajen en las universidades un poco motivados, animados por sus profesores, pero una vez tiene su grado, se olvidan de esto y dicen, bueno, las instituciones piden esto, pues hagamos lo que piden las instituciones. ¿Será tan dramática la cosa? Porque un primer punto, ya para terminar, y el segundo punto es, si eso lo que usted mencionaba antes, bueno, esas cuestiones de género se nos está convirtiendo en una moda. Eso es un peligro para estos activismos, para estas luchas por la emancipación, que pronto se banalice, se estetice y se pierda la perspectiva que tiene, emancipatoria, que tiene este proyecto que indaga sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer hoy. Sí, yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas, la una y la otra. O sea que sí, o sea, las instituciones siguen diciendo y controlando eso, ¿cierto? O sea, cuando hemos visto pues, un salón nacional, por ejemplo, que tenga ese tema en el centro, curadores de esta época como Sierra, por ejemplo, nunca fue una... y de alguna manera... aquí no hay una mujer, por ejemplo. No, pero digamos que tampoco es como esa corrección. Ah, ya, correcto, sí. Pero, o sea, yo como te decía, el género siempre pues está en todas partes, es que es imposible, o sea, es esa socialización tan primigenia, todo lo que hacemos está antes del lenguaje, antes de todo, ahí está, ¿cierto? Pero entonces, o sea, como volviendo a tu pregunta de que las instituciones, hasta que decidan entrar esto, ¿cierto? Y las instituciones nos pueden hacer pensar que nada de eso ha sucedido. Y que la banalización del tema, sí, absoluta, nos deja por fuera las preguntas, ¿cierto? Porque entonces, o sea, ya hay tanta... hay algo con la palabra queer, que tiene una reflexión muy interesante, o sea, pero si queer era hacer una cosa... por fuera de la institución. Por fuera, era tan violento, y ahora pues es la moda, es la palabra, todos somos queer. Entonces, o sea, interesante que digamos, la sociedad realmente hubiera hecho esa reflexión, pero no, o sea, eso siempre se ha hecho aquí, o sea, siempre lo hace el poder, vuelve esto, lo matiza, lo estetiza y deja intacto el problema. Entonces, sí, obviamente que estoy de acuerdo con eso. Seguimos en unas sociedades rígidamente machistas, violentamente misóginas. ¿Qué otro adjetivo podemos decir sobre la homofobia, cierto? Las noticias nos dan esa respuesta. Y esta estetización lo que hace es ocultar, es decir, el riesgo es que esta estetización a la cual contribuyen los artistas, ¿cierto? A pesar de su buena voluntad, lo que corremos el riesgo es que se nos oculten realmente, ayuden a ocultarlo. Reflexionar sobre el asunto. Sobre el asunto, sí. O sea, todo se volvió una moda, o sea, la subversión siempre... o sea, miremos el Che, la figura del Che, o sea, es como el asunto, pues, o sea, como todo puede volverse algo vendible, envasable y dejar por abajo las cosas intactas. Entonces, yo creo que sobre todo son cosas que tenemos que hacer todos desde nuestros cuerpos, o sea, no es ni siquiera afuera, o sea, yo con mi cuerpo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? O sea, ¿cómo estoy enfrentándome yo a toda esa tecnología del poder desde mi cuerpo? Es algo que lo dejamos por fuera. Bueno, finalmente ya la última pregunta. ¿Cómo, digamos, uno se sorprende aquí con, a pesar de que uno dice que quizás no haya muchas cosas, pero sí hay muchas cosas, ¿no? Uno va al Museo de Antioquia, ve mucho movimiento, la curaduría que hay montada sobre oscuridad, sexualidad y todo eso. El mismo Museo de Arte Moderno de Medellín, es toda una institución, bueno, es todo muy poderosa, es una imagen muy poderosa arquitectónicamente, ¿sí? ¿Cómo es su relación con el Museo de Arte Moderno? Y sí, bueno, hay una colección de Débora Arango allá, pero ¿qué tan abierto es este museo? ¿Sigue siendo moderno o es muy abierto en el peor de los sentidos, o es más contemporáneo, abierto a propuestas
que desestabilicen todos estos imaginarios acerca del género. Bueno, me estás haciendo una pregunta súper comprometida. Comprometida. Que no te puedo contestar. Bueno, pero de alguna manera lo contesté en un artículo que escribí en Arcadia hace poco sobre Débora Arango, que yo hablaba de que pienso que hay en ese momento un blanqueamiento de la memoria de Débora. Que no es, o sea, yo alguna vez mencioné esto en un foro público y me decía un ex curador del Museo de Arte Moderno, me decía, es muy difícil manejar la obra de Débora, o sea, como tal vez pedirle demasiado a una institución, pero sí creo que todo eso que decimos la hemos vuelto una moda, o sea, que no nos vaya a pasar por lo de Frida Kahlo, que ya pues en las camisetas, en no sé dónde, y las preguntas que Débora nos hizo, o sea, realmente es tan superado, o sea, es tan superado lo que creemos, bueno, que eso pasó es tan superado, por ejemplo, lo de la desnudez femenina, o sea, la desnudez femenina sigue siendo, y sobre todo en esta ciudad que has visto, es una ciudad pornógrafa, obscena, o sea, donde volteas ves cuerpos de mujeres erotizados, se los ponen acá, eso significa que la mujer recuperó su cuerpo, pues es como, o sea, esa desnudez que era tan escandalosa en el tiempo de Débora, que ahora ya no escandaliza a nadie, realmente dejó de ser un problema, que la mujer maneje su cuerpo, su desnudez, sus decisiones sexuales, o sea, eso está intacto, y están esas obras de Débora, volcanes detonantes en una sala muy bien expuestas museográficamente, ¿cierto? Que es interesante que suceda porque no había ese espacio, pero eso habría que activarlo y habría que estarlo activando todo. El Museo de Antioquia no vi muchas, ¿o sí? ¿Ahí? ¿El Museo de Arte Moderno? No, el Museo de Antioquia. No, porque es que están en el Museo de Arte Moderno. La sala de Débora está en el Museo de Arte Sí, Moderno. pero en el Museo de Antioquia hay como una o dos, es muy poco. ¿Por qué claro. ese desbalance? Porque como Débora le dio toda su colección al Museo de Arte Moderno, y no mostraba el Museo de Antioquia, o el Museo de Antioquia ha dado por sentado de que, bueno, que la colección no, yo creo que alguna vez se prestan o algo así, pero se ha por sentado que la memoria de Débora la tiene el Museo de Arte Moderno y que estos tienen el hotel. Hay una cosa como institucional ahí. Bueno. Sí, muy comprometedores. Listo. Bueno, y ya pues muy agradecido por esta guía a esta sala, que es un aporte al arte colombiano, al arte antioqueño, al arte de Medellín, y pues encontramos una escena artística bastante pujante, con muchos proyectos. Anoche mismo me invitaron a ver una acción de un colectivo que se llama Cultura Drag Medellín. Son jóvenes que utilizan lo drag para la estética drag, para llamar la atención, para hablar de estas problemáticas de género. Y bueno, lo muy importante es conexiones, o sea, creo que estamos muy desconectados. Bogotá de Medellín, Bogotá de Cali, Medellín de Cali, Medellín de Bogotá. Es como muy interesante todos los proyectos de base como lo que estás haciendo. Entonces, ¿listo? Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a usted por sus investigaciones y por su último libro. Pues tuvo la generosidad de regalarme un ejemplar. La gente, ¿cómo hace pues una obra tan importante como la de Clemencia de Echeverri? No solamente la obra, sino ella también. ¿Cómo hacen para acceder a ese libro? Bueno, este libro tiene el problema de que no tiene muy buena circulación, es una edición muy limitada, pero sí hay una versión en PDF que todavía no la tengo, pero la idea es que eso se empiece a circular y es casi de la única manera. Listo. Pero es un gran recurso. Sí, claro que sí. Listo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por su... bueno, aquí faltó decirle que estaba Jorge Torres y pues que la felicita por esta exposición. Que gracias a Jorge Torres, que lo felicito por sus exposiciones también. Bueno, chao.